Cuando mi suegra dijo que la casa que heredé era demasiado grande para mí sola, supe que algo se traía entre manos. Pero la verdad fue peor de lo que imaginé. La casa que heredé de mi abuela era más que un simple lugar donde vivir, era un símbolo de esfuerzo y amor familiar. Ubicada en un barrio tranquilo, tenía un jardín amplio, lleno de flores que mi abuela cuidó con esmero durante años. Cada rincón estaba impregnado de sus recuerdos: la cocina donde preparaba sus famosas galletas, la sala donde tejía mientras me contaba historias de su juventud. Cuando me dejó la casa en su testamento, me sentí profundamente agradecida. Había sido su forma de asegurarse de que siempre tendría un lugar seguro y propio. Sin embargo, esa gratitud pronto se vio empañada por algo que no había anticipado: las opiniones de mi suegra Marta. Desde el principio, Marta tenía algo que decir sobre la casa. «Es bonita, pero ¿no crees que es demasiado para ustedes?», dijo durante su primera visita, mientras inspeccionaba cada rincón como si estuviera evaluándola para una venta. «Es perfecta para nosotros», respondí con una sonrisa firme, tratando de ignorar su tono. Carlos, mi esposo, se mantenía en silencio, como solía hacer cuando su madre comenzaba a opinar de más. A medida que pasaban las semanas, los comentarios de Marta se volvieron más insistentes. «Una casa así debe ser difícil de mantener, Isabel. Quizás podrías considerar venderla y buscar algo más práctico», sugirió una tarde, mientras bebía café en mi cocina. Aunque sus palabras parecían bien intencionadas, sentía que había algo más detrás de ellas, algo que aún no podía identificar. Poco después, comenzamos a escuchar cada vez más sobre los planes de boda de Adrián, el hermano menor de Carlos. Adrián siempre había sido el favorito de Marta. Encantador, carismático y completamente irresponsable. A pesar de tener un trabajo estable, parecía incapaz de manejar sus finanzas. «Quieren casarse en ese salón de lujo del centro», me comentó Carlos una noche, «pero están teniendo problemas con el presupuesto». No le di mucha importancia al principio, asumiendo que Adrián y su prometida encontrarían una solución. Sin embargo, el tema comenzó a surgir cada vez más en las conversaciones familiares. «Adrián y Laura merecen una boda espectacular», dijo Marta durante una cena. «Es una lástima que el dinero siempre sea un problema». Su mirada se dirigió brevemente hacia mí, pero en ese momento no entendí lo que insinuaba. Carlos y yo habíamos tenido nuestras diferencias, pero siempre pensé que podíamos apoyarnos mutuamente frente a cualquier desafío. Sin embargo, cuando Marta comenzó a hablar más abiertamente sobre la boda de Adrián, noté que Carlos evitaba el tema de la casa cada vez que salía a relucir. «¿No crees que tu mamá está exagerando con sus comentarios sobre la casa?», le pregunté una noche. «No le hagas caso». «¿Sabes cómo es?», respondió, mientras cambiaba de canal en la televisión. Su respuesta me dejó insatisfecha, pero decidí no insistir. Quizás estaba leyendo demasiado entre líneas. Todo cambió una tarde, cuando Marta vino a visitarnos sin previo aviso. Entró con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Isabel, he estado pensando», comenzó mientras se acomodaba en el sillón. «La casa que heredaste es hermosa, pero también es un activo muy valioso». «¿A dónde quieres llegar, Marta?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «Bueno, Adrián y Laura están luchando para financiar su boda. ¿No crees que sería un gesto maravilloso vender esta casa y usar una parte del dinero para ayudarlos?». Su propuesta me dejó sin palabras. «Marta, esta casa no está en venta. Fue un regalo de mi abuela y tengo la intención de conservarla», respondí con firmeza. Marta suspiró, como si yo fuera la irracional en la conversación. «Solo piénsalo, Isabel. A veces, los sacrificios por la familia son necesarios». Esa noche enfrenté a Carlos. «¿Sabías lo que tu mamá planeaba decirme?». «No, pero entiendo por qué lo hizo», respondió, evitando mi mirada. «¿Entiendes? ¿Estás de acuerdo con ella?». «No es eso. Solo creo que tal vez deberíamos considerar todas las opciones». Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. Sentí que, en lugar de apoyarme, Carlos estaba permitiendo que Marta sembrara dudas en nuestra relación. Esa noche, mientras miraba la casa que tanto amaba, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Marta no se detendría fácilmente, y Carlos parecía incapaz de ponerle límites. Pero yo sabía que no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi familia política, tomara lo que mi abuela me había confiado. Lo que no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar para salirse con la suya. Los días que siguieron a la visita de Marta fueron incómodos.
pero traté de mantenerme firme. Sin embargo, sus insinuaciones sobre vender la casa comenzaron a aparecer en cada conversación familiar. Isabel, imagínate cuánto podrías ayudar a Adrián con esta boda. Sería un acto tan generoso, dijo durante una cena en casa de mis suegros. La generosidad no se mide en dinero, Marta. Adrián y Laura encontrarán una forma de hacer que las cosas funcionen, respondí, esforzándome por mantener la calma. Marta sonrió, pero su tono tenía un dejo de condescendencia. Por supuesto, querida. Pero con lo ocupados que están, no tienen tiempo para pensar en cosas como esas. Tú podrías hacer mucho más fácil este proceso para ellos. Carlos, sentado a mi lado, se quedó en silencio. Lo miré, esperando que dijera algo en mi defensa, pero él simplemente desvió la mirada. Una tarde, mientras estaba en casa trabajando, escuché el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre desconocido, elegante y con una carpeta en la mano. «Buenas tardes, ¿la señora Isabel?», preguntó con tono amable. «Sí, soy yo. Soy agente inmobiliario. Su suegra, la señora Marta, me pidió que pasara a evaluar la casa para un posible listado de venta». El impacto de sus palabras me dejó helada. «¿Mi suegra?», pregunté, tratando de mantener la compostura. «Sí, me dijo que era importante actuar rápido. ¿Podemos pasar para un breve recorrido?». Cerré la puerta de golpe sin responder. No podía creer que Marta hubiera llegado tan lejos sin siquiera consultarme. Esa noche confronté a Carlos con lo sucedido. «¿Sabías que tu mamá envió un agente inmobiliario a nuestra casa?», le pregunté, cruzándome de brazos. Carlos me miró con ojos llenos de cansancio. «No, pero seguramente tenía buenas intenciones». «¿Buenas intenciones? Está cruzando todos los límites, Carlos, y tú sigues sin decir nada». Él suspiró y se pasó las manos por el cabello. «Isabel, es mi mamá. No quiero causar problemas en la familia». «¿Problemas? El problema ya lo causó ella al intentar vender una casa que ni siquiera es suya». Carlos se quedó en silencio, y en ese momento supe que no podía contar con él para defender mi posición. Esa noche llamé a Laura, mi mejor amiga, para desahogarme. Ella escuchó cada detalle con paciencia, y cuando terminé, no tardó en dar su opinión. «Isabel, esto no se trata solo de Marta. También es Carlos quien no está poniéndose de tu lado». «Lo sé, pero no quiero que esto se convierta en una guerra familiar. Entiendo que quieras mantener la paz, pero ¿a qué costo? Esa casa es tuya, Isabel. Tu abuela te la dejó porque confiaba en ti, no en ellos». Sus palabras me hicieron reflexionar. No podía permitir que mi deseo de evitar conflictos me hiciera ceder en algo tan importante. Unos días después, mientras organizaba algunos papeles en casa, encontré un sobre que Marta había dejado durante una de sus visitas. Dentro había una lista detallada de gastos para la boda de Adrián y Laura, con notas que sugerían cómo la venta de mi casa podría cubrir cada uno de ellos. Lo peor de todo era el tono de la nota que Marta había escrito al final. «Estoy segura de que verás esto como una inversión en el futuro de la familia». Sentí una mezcla de rabia y asombro. Marta no solo estaba cruzando límites, sino que actuaba como si ya hubiera tomado la decisión por mí. Durante la siguiente reunión familiar, Marta volvió a sacar el tema de la boda, esta vez de manera más directa. «Isabel, ¿has considerado mi propuesta? Creo que es lo mejor para todos». La sala quedó en silencio. Carlos intentó intervenir, pero lo detuve con un gesto de la mano. «Marta, voy a ser muy clara. La respuesta es no. Esta casa no está en venta, y no voy a financiar la boda de Adrián». Marta frunció el ceño, claramente molesta. «No esperaba esa actitud de ti, Isabel. Siempre pensé que eras una persona generosa». «La generosidad no consiste en ceder a la manipulación», respondí con firmeza. Esa noche, Carlos y yo tuvimos una de nuestras discusiones más intensas. «¿Qué querías que hiciera, Carlos? ¿Que le dijera que sí?». «No, pero podrías haber sido más amable. Es mi mamá, Isabel». «¿Amable? Está tratando de vender nuestra casa a nuestras espaldas». Carlos no respondió, pero su expresión decía todo. Seguía atrapado entre su familia y yo, incapaz de tomar una posición clara. Esa noche, mientras miraba la casa en la que tanto esfuerzo había puesto para convertir en un hogar, tomé una decisión. No iba a permitir que Marta ni nadie más me intimidara. Sabía que el conflicto apenas comenzaba, pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Laura, y sobre todo, tenía la determinación de honrar el legado de mi abuela. El siguiente domingo, Marta organizó una comida familiar en su casa. Aunque no tenía ganas de asistir, sentí que debía ir. Quería demostrar que no tenía miedo de enfrentarla,
aunque sabía que habría más insinuaciones y presiones sobre la casa. Desde el momento en que llegué, el ambiente era tenso. Marta estaba especialmente amable, una actitud que siempre me ponía en alerta. Adrián y Laura, por su parte, lucían incómodamente felices, como si ya tuvieran asegurada su gran boda soñada. «Qué bueno que viniste, Isabel», dijo Marta con una sonrisa demasiado amplia. «Necesitamos discutir algo muy importante. Y qué mejor momento que ahora, con toda la familia reunida». Mi intuición me gritó que se avecinaba algo grande. Durante el postre, Marta finalmente soltó la bomba. Adrián y Laura han estado viendo opciones para su boda, pero lamentablemente los costos son altos. Como familia, creo que es nuestro deber apoyarlos. Eso suena razonable, mamá, comentó Carlos tratando de sonar neutral. Exactamente. Es por eso que Isabel, pensamos que sería lo mejor si vendieras la casa que heredaste. El dinero podría cubrir no solo la boda, sino también algunos gastos adicionales que Adrián tiene. Hubo un silencio que se sintió eterno. Todos los ojos estaban puestos en mí. «Marta, ya hemos hablado de esto. La casa no está en venta», respondí con calma, aunque mi interior hervía. Adrián intervino por primera vez, con un tono molesto. «No entiendo por qué te niegas tanto, Isabel. No necesitas esa casa tan grande. Nosotros, en cambio, necesitamos ayuda». Lo miré fijamente, sintiendo cómo mi paciencia se agotaba. «Adrián, la casa fue un regalo de mi abuela. No es algo que esté dispuesta a vender, y mucho menos para financiar tu boda». Marta intervino, claramente molesta. «¿No te das cuenta de lo egoísta que estás siendo? Esta es tu familia, Isabel. A veces hay que hacer sacrificios por los demás». Carlos, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. «Mamá, tal vez deberíamos respetar la decisión de Isabel». Aunque sus palabras parecían defenderme, su tono no tenía convicción. Marta lo miró con desaprobación. «Carlos, esto también te afecta. Es tu hermano menor. ¿No crees que deberías apoyarlo?» «Apoyar no significa obligar a Isabel a vender algo que no quiere», dijo, aunque evitaba mirarme a los ojos. Por un momento sentí un destello de esperanza. Pero entonces Marta cambió de táctica. «Sabes, Isabel, siempre pensé que eras una mujer razonable. Pero últimamente he notado que tiendes a priorizar tus propios intereses sobre los de la familia». «¿Priorizar mis intereses?», pregunté, incrédula. «Marta, esta casa no es un capricho. Es el legado de mi abuela, algo que ella construyó con esfuerzo y sacrificio». Adrián no pudo contenerse. «Eso es lo que siempre haces. Te aferras a las cosas como si fueran más importantes que las personas». Sus palabras me sorprendieron. No era la primera vez que Adrián dejaba entrever resentimientos hacia mí, pero esta vez parecía dispuesto a dejarlos salir. «¿A qué te refieres con siempre?», pregunté, cruzándome de brazos. «Siempre te pones por encima de los demás. Todo tiene que girar en torno a ti». «Adrián, lo único que he hecho es defender lo que es mío. Si eso te molesta, quizás deberías reflexionar sobre por qué dependes tanto de los demás para resolver tus problemas». Marta suspiró dramáticamente, como si estuviera al borde del desmayo. «No sé qué hice mal para que esta familia esté tan dividida. Solo quiero que todos seamos felices y nos apoyemos mutuamente». Su tono teatral hizo que apretara los dientes, pero traté de mantener la compostura. «Marta, con todo respeto, esta situación no se trata de la familia. Se trata de que tú y Adrián quieren usar algo que no les pertenece para sus propios beneficios». Laura, quien hasta ahora había permanecido en silencio, finalmente habló. «No quería decir nada, pero ¿no sería más fácil para todos si simplemente cooperaras? Adrián y yo no te pedimos todo el dinero, solo lo suficiente para la boda». La miré, sintiendo una mezcla de enojo y lástima. «Laura, esta no es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios». La conversación se volvió más tensa, y finalmente Carlos se puso de pie. «Basta, esto se está saliendo de control». Todos lo miraron, sorprendidos por su repentina explosión. «Mamá, Adrián, dejen a Isabel en paz. Ella tiene razón, la casa es suya y no tiene ninguna obligación de venderla por nadie». Aunque sus palabras eran firmes, podía ver en su rostro que le dolía enfrentarse a su familia. Por primera vez en mucho tiempo sentí que realmente estaba de mi lado. Marta se levantó de la mesa, visiblemente molesta. «Muy bien, Isabel. Haz lo que quieras. Pero no te sorprendas si esta actitud tiene consecuencias». Adrián y Laura también se levantaron, sin despedirse. Cuando regresamos a casa, Carlos y yo nos quedamos en silencio durante un rato. Finalmente, rompí el hielo. «Gracias por defenderme.
Siempre debía hacerlo, Isabel. Lo siento. Sabía que la batalla aún no había terminado, pero al menos sentí que ya no estaba sola. Después de la confrontación durante la comida familiar, las cosas parecieron calmarse. Marta no volvió a mencionar la casa, y Adrián y Laura mantuvieron una distancia notoria. Aunque sentí alivio, una parte de mí sospechaba que algo más estaba en marcha. Marta no era del tipo de persona que se rendía fácilmente. Carlos también intentó mejorar las cosas entre nosotros. Comenzó a involucrarse más en los planes para nuestra casa y hasta propuso algunas ideas para renovar el jardín, algo que me llenó de esperanza. Pensé que quizás, finalmente estábamos dejando el conflicto atrás. Pero la tranquilidad no duró mucho. Una tarde, mientras estaba trabajando desde casa, sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con un segundo agente inmobiliario. Esta vez parecía aún más preparado. Llevaba un portafolio, planos de la casa y un contrato en blanco. Buenas tardes, señora Isabel. Me contactaron para hacer una evaluación oficial de esta propiedad. Mi cliente está muy interesado y está dispuesto a ofrecer una suma considerable. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué cliente? ¿Quién lo contrató? Pregunté, tratando de mantener la calma. La señora Marta y el señor Adrián me proporcionaron toda la información. Me dijeron que usted estaba considerando vender. Cerré la puerta de golpe antes de que pudiera decir algo más. Sentí como una mezcla de enojo y desesperación me invadía. Marta y Adrián no solo seguían insistiendo, sino que ahora estaban actuando como si tuvieran derecho a decidir por mí. Esa noche, confronté a Carlos con lo que había sucedido. Él estaba sentado en el sofá, revisando correos en su laptop cuando le solté la noticia. Hoy vino otro agente inmobiliario, Carlos. Otro. Él me miró, sorprendido. ¿Qué? ¿Quién lo envió? Tu mamá y Adrián están intentando vender la casa por su cuenta. Carlos se levantó de golpe. Eso no puede ser. Les dije claramente que dejaran de presionarte, pues claramente no te escucharon. Necesitas hacer algo, Carlos. Esto ha cruzado todos los límites. Por primera vez vi verdadera frustración en su rostro. Hablaré con ellos. Esto no puede seguir así. Al día siguiente, Carlos fue a casa de sus padres para confrontarlos. Aunque no quiso que lo acompañara, insistí en quedarme cerca. Laura me sugirió que fuéramos a un café cercano mientras esperábamos noticias y acepté. Una hora después, recibí un mensaje de Carlos. Ven a casa de mis padres. Esto necesita resolverse ahora. Cuando llegué, Marta, Adrián y Carlos estaban en la sala con expresiones tensas. Marta tenía los brazos cruzados, mientras Adrián miraba al suelo, evitando mi mirada. ¿Qué está pasando?, pregunté, rompiendo el silencio. Carlos se acercó a mí y me tomó de la mano. Isabel, acabo de enterarme de algo, y necesitas saberlo. Carlos me explicó que Marta y Adrián habían estado en contacto con agentes inmobiliarios durante semanas. Incluso habían mostrado la casa a posibles compradores mientras yo estaba fuera. ¿Mostraron mi casa sin mi permiso?, grité, incapaz de contener mi enojo. Marta levantó las manos, tratando de justificar sus acciones. Isabel, no exageres, solo queríamos ver qué opciones había. Pensamos que si te mostraban una buena oferta, podrías reconsiderarlo. No tienen derecho a hacer eso. Esta casa es mía, Marta. Mía, no tuya ni de Adrián. Adrián, visiblemente incómodo, finalmente habló. Solo intentábamos ayudar a la familia. No entiendo por qué haces tanto drama. Su indiferencia me enfureció aún más. ¿Drama? ¿Crees que es drama querer proteger algo que me pertenece? Lo que hicieron es inaceptable, y voy a tomar medidas. Carlos, que había estado en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente intervino. Esto se acabó, mamá. Adrián, no voy a permitir que sigan manipulando a Isabel ni tratando de tomar algo que no les pertenece. Marta lo miró, incrédula. ¿Así es como hablas con tu madre? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Mamá, lo que estás haciendo no es por mí ni por la familia. Es por Adrián. Siempre ha sido por Adrián. Adrián se levantó de golpe, claramente molesto. Ah, claro. Ahora resulta que soy el malo de la película. Solo queríamos un poco de apoyo, Carlos. Tú también deberías entender lo que significa ser parte de esta familia. Carlos negó con la cabeza. Ser parte de una familia no significa abusar de los demás. Y si eso es lo que esperas, Adrián, entonces no cuentas conmigo. Al escuchar a Carlos, sentí una mezcla de alivio y determinación. Sabía que, aunque había ganado una pequeña batalla, esto no sería suficiente para detener a Marta y Adrián. Voy a tomar medidas legales para proteger esta casa, anuncié, mirando directamente a Marta.
No permitiré que vuelvan a cruzar la línea. Marta abrió la boca para protestar, pero la detuve. No más excusas, Marta. Esto se terminó. Esa noche, mientras Carlos y yo regresábamos a casa, me sentí más tranquila. Aunque la traición de Marta y Adrián me había dolido profundamente, también me di cuenta de que tenía la fuerza para enfrentar cualquier cosa que intentaran. Carlos, por su parte, me aseguró que apoyaría cualquier decisión que tomara. Lamento no haber hecho más antes, Isabel, pero estoy contigo ahora. Gracias, Carlos. Esto no será fácil, pero al menos estamos juntos en esto. Sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero por primera vez en semanas sentí que tenía el control de la situación. Después de la última traición, decidí que era hora de resolver todo de una vez por todas. Marta y Adrián habían cruzado demasiados límites, y aunque Carlos finalmente estaba de mi lado, sentía que aún había cabos sueltos. Con el apoyo de Carlos, convoqué a una reunión familiar en nuestra casa. Marta, Adrián y Laura llegaron con expresiones de incomodidad, pero también de desafío. Claramente no esperaban lo que estaba a punto de suceder. Carlos tomó la palabra primero. Gracias por venir. Esta reunión es para aclarar ciertas cosas y dejar en claro lo que ya no vamos a tolerar. Marta lo miró con escepticismo. ¿De qué hablas, Carlos? Esto parece innecesario. Lo interrumpí antes de que pudiera suavizar las cosas. Es muy necesario, Marta. Porque vamos a hablar sobre los intentos de ustedes dos de vender mi casa sin mi consentimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marta abrió la boca para responder, pero la interrumpí colocando sobre la mesa los papeles del agente inmobiliario que había visitado mi casa, junto con mensajes que confirmaban sus intenciones. Aquí están las pruebas. Hablaron con agentes inmobiliarios, mostraron la casa y hasta discutieron precios, todo sin consultarme. Adrián intentó justificarse. Solo queríamos ayudarte a ver el potencial que tenía la venta. No era para tanto. ¿Para tanto? Respondí, con el enojo acumulado saliendo a flote. ¿Creen que pueden tomar decisiones sobre algo que no les pertenece? Esto no es solo una falta de respeto, es ilegal. Marta levantó las manos en un gesto conciliador. Isabel, entiendo que estés molesta, pero todo fue con la mejor intención. Adrián y Laura solo querían cumplir su sueño, y pensamos que podrías entenderlo. ¿Entender qué, Marta? ¿Que ustedes piensen que mi casa es suya para usarla como quieran? No, eso no lo voy a entender. Por primera vez, Carlos tomó una posición firme frente a su madre. Mamá, esto no es aceptable. Has estado manipulando a Isabel desde que heredó la casa y no puedo permitir que sigas. Marta lo miró, visiblemente herida. ¿Cómo puedes hablarme así? Soy tu madre. Y yo soy su esposo. Mi responsabilidad es apoyarla, no permitir que la maltrates. Adrián, molesto, intervino. Esto es ridículo. Todo este drama por una casa que ni siquiera necesitan. Carlos lo interrumpió. No es tu decisión, Adrián. Si tú y Laura quieren una boda de lujo, entonces trabajen por ello. Pero no esperen que otros resuelvan sus problemas. Marta, viendo que estaba perdiendo el control de la situación, intentó apelar a la emoción. Isabel, siempre te he tratado como a una hija. Solo quiero que esta familia esté unida. La miré, cansada de sus manipulaciones. No, Marta, siempre me has tratado como alguien que puede solucionar tus problemas, pero eso se terminó. Esta casa es mía, y no permitiré que nadie más decida sobre ella. Adrián, claramente frustrado, se levantó de golpe. No sé por qué hacemos esto. Isabel siempre ha sido egoísta, y tú, Carlos, solo estás del lado de ella porque no tienes carácter. Carlos dio un paso hacia él con una calma tensa. No es cuestión de carácter, Adrián. Es cuestión de respeto. Algo que claramente tú y mamá no tienen. Decidí cerrar la conversación antes de que las cosas se salieran aún más de control. Esto es lo que va a pasar. Voy a proteger legalmente esta casa para asegurarme de que nadie más intente venderla. Y ustedes dos no volverán a cruzar ese límite. Si lo hacen, no tendrán lugar en nuestras vidas. Marta intentó protestar, pero Carlos la detuvo. Escucha lo que dice mamá. Esto es lo mejor para todos. Adrián murmuró algo entre dientes y salió de la casa sin despedirse. Marta lo siguió, pero no sin antes darme una última mirada cargada de reproche. Cuando cerramos la puerta detrás de ellos, sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Carlos me abrazó, y por primera vez en semanas sentí que realmente estaba de mi lado. ¿Estás bien?, me preguntó. Sí. Esto no fue fácil, pero era necesario.
Sabía que Marta y Adrián probablemente seguirían intentando justificar sus acciones, pero también sabía que ahora tenía la fuerza y el apoyo para enfrentar cualquier cosa que intentaran. Los días que siguieron a la confrontación final con Marta y Adrián fueron una mezcla de tranquilidad y reflexión. Aunque sabía que ellos no aceptarían su derrota fácilmente, también estaba segura de que había dejado las cosas claras. La casa seguía siendo mía, y no permitiría que nadie volviera a cruzar esos límites. Carlos y yo decidimos centrarnos en nosotros. Aunque su falta de acción inicial me había dolido, su apoyo durante la reunión me demostró que estaba dispuesto a cambiar. Juntos comenzamos a planificar pequeñas renovaciones en la casa, no solo para mejorarla, sino también para hacerla sentir verdaderamente como nuestro hogar. La primera medida que tomé fue consultar con un abogado para proteger legalmente la propiedad. Él me ayudó a redactar un documento que dejaba claro que la casa no podía ser vendida ni utilizada como garantía sin mi consentimiento. Esta decisión no solo me dio tranquilidad, sino que también envió un mensaje claro a Marta y Adrián. No toleraría más abusos. Curiosamente, después de recibir una copia del documento, Marta dejó de intentar contactarme. Aunque sabía que su silencio probablemente era temporal, lo aprecié como un descanso necesario. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín que tanto amaba mi abuela, me detuve a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Había aprendido mucho en esas semanas, pero la lección más importante era que proteger lo que es tuyo no es egoísmo, es respeto hacia ti misma. Recordé cómo al principio dudé de mis propias decisiones por miedo a desagradar a Marta y Adrián. Pero con cada paso que di para defender mi casa, sentí que también estaba recuperando algo más valioso, mi confianza. Hablé con Carlos sobre esto esa misma noche. Siento no haber hecho más por ti desde el principio, dijo, con sinceridad en su voz. Lo importante es que ahora estamos juntos en esto, y espero que también hayas aprendido algo de todo esto. Carlos asintió. He aprendido que no importa cuánto ames a tu familia, hay un límite que no deben cruzar. Decidimos transformar la casa en un lugar que reflejara no solo el legado de mi abuela, sino también nuestro propio viaje como pareja. Pintamos las paredes, renovamos los muebles y comenzamos a plantar nuevas flores en el jardín. Cada pequeño cambio era una forma de reclamar nuestro espacio, de construir algo que realmente nos perteneciera. Laura, mi mejor amiga, me visitaba con frecuencia y siempre encontraba algo positivo que decir sobre los cambios. Esta casa tiene tu esencia, Isabel. Y lo mejor de todo es que luchaste por mantenerla. Sus palabras me recordaron cuánto había avanzado desde que empezó este conflicto. Si algo aprendí de esta experiencia es que la familia puede ser un apoyo invaluable, pero también puede ser una fuente de conflictos cuando no se respetan los límites. Defender lo que es tuyo no significa que no te importe la familia, sino que valoras lo que has construido y lo que te han dejado quienes te amaron. A quienes estén enfrentando una situación similar les diría esto: no tengan miedo de decir no. No se trata de egoísmo, se trata de dignidad. Hoy, la casa de mi abuela no solo es un símbolo de su amor, sino también un recordatorio de mi fortaleza. Marta y Adrián podrán seguir buscando maneras de obtener lo que quieren, pero yo sé que, pase lo que pase, estoy preparada para enfrentarlos. ¿Alguna vez han tenido que defender algo que les pertenece frente a quienes se supone que deberían apoyarlos? Me encantaría leer sus historias.